Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los rincones más emocionantes del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y entusiasmo que yo, porque hoy nos vamos a sumergir en un universo lleno de pasión, intriga, romance y giros inesperados, el fascinante mundo de los dramas turcos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, bueno, casi. En realidad vamos a viajar un poquito hacia el futuro, para ser exactos, hacia el 2025. Y no vamos a ir con una bola de cristal, sino con nuestra intuición, nuestro conocimiento de las tendencias y sobre todo con muchísima emoción. Porque hoy les traigo un listado imperdible, una selección de 11 dramas turcos que, según mis predicciones y basándome en lo que está cocinándose en los estudios de producción, van a dominar el panorama televisivo en el 2025. Así que prepárense porque vamos a descubrir juntos esas series que prometen hacernos reír, llorar, suspirar y mantenernos pegados a la pantalla. Les aseguro que este es un listado que no se querrán perder, así que pónganse cómodos, tomen sus palomitas y acompáñenme en este viaje a través de los futuros éxitos de la televisión turca. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estas exploraciones al mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series y películas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El primer drama que tengo en la mira, y estoy segura de que muchos de ustedes compartirán mi entusiasmo, se rumorea que se llamará Sombras del Bósforo. Se dice que esta serie será una mezcla de romance prohibido y misterio ancestral, ambientada en la mágica ciudad de Estambul. La trama girará en torno a una joven heredera, interpretada por una actriz emergente que promete robarse el corazón de todos, que descubre un oscuro secreto familiar relacionado con un antiguo amuleto. Su vida se entrelazará con la de un enigmático arqueólogo, interpretado por un galán consolidado en el mundo de los dramas turcos, quien la ayudará a desentrañar la verdad, mientras luchan contra una atracción irresistible y fuerzas oscuras que quieren mantener el secreto enterrado para siempre. Imaginen los paisajes impresionantes del Bósforo, la intriga y la pasión desbordante. Estoy segura de que Sombras del Bósforo será un auténtico bombazo. Pero, ¿qué hace que Sombras del Bósforo sea tan prometedora? Más allá de la obvia belleza de Estambul como telón de fondo, se dice que la producción está invirtiendo fuertemente en efectos especiales que realzarán el elemento místico del amuleto y las fuerzas oscuras que lo rodean. Además, la química entre los protagonistas, aunque aún no confirmados oficialmente, se rumorea que es explosiva. Fuentes cercanas a la producción sugieren que los actores están trabajando intensamente para crear una dinámica creíble y apasionada, que traspase la pantalla y nos haga creer en su amor prohibido. La guionista principal, conocida por su habilidad para tejer tramas complejas y personajes multidimensionales, ha prometido que Sombras del Bósforo no será solo un drama romántico, sino también una exploración profunda de los lazos familiares, la ambición y los secretos que guardamos bajo la superficie. En segundo lugar, tenemos un drama que pinta para ser épico, El legado del sultán. Olvídense de todo lo que creen saber sobre las series históricas turcas, porque esta promete ser una producción a gran escala, con un elenco de lujo y una narrativa que nos transportará a la época dorada del Imperio Otomano. La serie se centrará en la vida de una joven esclava, dotada de una inteligencia y belleza excepcionales, que se convierte en la favorita del sultán. A través de sus ojos, seremos testigos de las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los secretos más oscuros de la corte otomana. Pero no se equivoquen, no será solo un drama histórico, también habrá mucho romance, traición y dilemas morales que nos harán reflexionar sobre el precio del poder y la importancia de la lealtad. Prepárense para sumergirse en un mundo de esplendor y peligro con El legado del sultán. El legado del sultán no se limitará a repetir fórmulas ya vistas. Los productores están trabajando con historiadores y expertos en la cultura otomana para garantizar la autenticidad de los escenarios, el vestuario y las costumbres. Se espera que la serie explore temas como la discriminación, la opresión y la resistencia, a través de la mirada de la protagonista, quien luchará por su libertad y por hacer oír su voz en un mundo dominado por hombres. El elenco de El legado del sultán estará encabezado por una estrella internacional que ha participado en importantes producciones de Hollywood. Se espera que su presencia atraiga a un público aún más amplio y que consolide a los dramas turcos como un referente de calidad a nivel mundial. El tercer drama que quiero compartir con ustedes es un poco diferente, pero igualmente emocionante,
La ciudad perdida. Esta serie nos transportará a un pequeño pueblo en el corazón de Turquía, donde un grupo de jóvenes arqueólogos descubre una antigua ciudad subterránea. A medida que exploran las ruinas, se dan cuenta de que la ciudad no está tan desierta como pensaban y que alberga secretos milenarios que podrían cambiar el mundo. Pero no estarán solos en esta aventura, también tendrán que enfrentarse a una poderosa corporación que busca explotar la ciudad con fines lucrativos. La ciudad perdida promete ser una combinación de aventura, misterio y acción, con un toque de crítica social que la hará aún más interesante. Así que prepárense para explorar las profundidades de la historia y luchar por proteger nuestro patrimonio. Lo que distingue a La ciudad perdida es su enfoque en la arqueología y la historia. La serie se basará en investigaciones reales y en descubrimientos arqueológicos recientes en Turquía. Los productores han trabajado con arqueólogos para crear una representación auténtica de la ciudad subterránea y de los artefactos que se encuentran en ella. Además, La ciudad perdida explorará el impacto del turismo masivo y la explotación de los recursos naturales en el patrimonio cultural. La serie planteará preguntas importantes sobre la responsabilidad de las empresas y la necesidad de proteger nuestro legado histórico para las futuras generaciones. El elenco de La ciudad perdida estará compuesto por jóvenes actores turcos que han destacado en producciones independientes. Se espera que su talento y frescura aporten una nueva perspectiva a la televisión turca. En cuarto lugar, tenemos un drama que promete tocarnos el corazón, El aroma del olvido. Esta serie nos contará la historia de una joven que pierde la memoria tras un trágico accidente. A medida que intenta reconstruir su vida, se encuentra con un hombre misterioso que la ayuda a recordar su pasado. Pero a medida que recupera sus recuerdos, descubre que su vida anterior estaba llena de secretos y mentiras. El aroma del olvido promete ser una historia conmovedora sobre la pérdida, la redención y la fuerza del amor para superar las adversidades. Prepárense para reír, llorar y emocionarse con esta hermosa historia. El aroma del olvido se destacará por su enfoque en la psicología y las emociones. La serie explorará el impacto de la amnesia en la identidad y las relaciones personales. Los productores han consultado con psicólogos para garantizar una representación precisa y sensible de la experiencia de la protagonista. Además, El aroma del olvido explorará el poder del amor y la amistad para sanar las heridas del pasado. La serie mostrará cómo la protagonista encuentra consuelo y esperanza en la compañía del hombre misterioso y de sus nuevos amigos. La banda sonora de El aroma del olvido será compuesta por un reconocido músico turco, cuyas melodías acompañarán la historia y potenciarán las emociones del espectador. El quinto drama en mi lista es La hija del embajador 2.0, no es exactamente una secuela, pero sí una nueva interpretación del exitoso drama que ya conocemos. En esta ocasión, la historia se centrará en una nueva generación, con nuevos desafíos y nuevos romances. Se dice que la trama será aún más intensa y que explorará temas como la identidad, la aceptación y la lucha por los sueños. Así que prepárense para reencontrarse con el espíritu de La hija del embajador, en una versión renovada y aún más emocionante. La hija del embajador 2.0 buscará conectar con un público más joven y diverso. La serie abordará temas relevantes para la generación actual, como la salud mental, la igualdad de género y la inclusión social. Los productores han trabajado con activistas y organizaciones sociales para garantizar una representación auténtica y respetuosa de estos temas. Además, La hija del embajador 2.0 explorará las consecuencias de las decisiones del pasado en la vida de la nueva generación. La serie mostrará cómo los personajes luchan por superar los errores de sus padres y construir un futuro mejor para sí mismos. El elenco de La hija del embajador 2.0 estará compuesto por jóvenes actores turcos y por algunos de los actores originales de la primera temporada. Se espera que la combinación de caras nuevas y conocidas atraiga a un público amplio y fiel. En sexto lugar, tenemos un drama que promete ser un éxito entre los jóvenes, Generación Z. Esta serie nos mostrará la vida de un grupo de jóvenes turcos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. A través de sus historias exploraremos temas como el amor, la amistad, la familia, la tecnología y el futuro. Generación Z promete ser una serie fresca, divertida y llena de energía, que conectará con el público joven y nos hará reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la nueva generación. Generación Z se destacará por su uso innovador de las redes sociales y la tecnología. La serie incorporará elementos de realidad virtual y aumentada para crear una experiencia inmersiva para el espectador.
Los personajes de Generación Z utilizarán las redes sociales para expresar sus opiniones, compartir sus experiencias y conectarse con el mundo. La serie explorará el impacto de las redes sociales en la identidad, las relaciones personales y la salud mental de los jóvenes. Además, Generación Z mostrará cómo los jóvenes utilizan la tecnología para emprender, crear y cambiar el mundo. La banda sonora de Generación Z estará compuesta por música electrónica y pop turca, que reflejará la energía y la diversidad de la nueva generación. El séptimo drama que quiero compartir con ustedes es El maestro de ajedrez. Esta serie nos contará la historia de un joven prodigio del ajedrez que se enfrenta a los desafíos del mundo profesional. A medida que asciende en el mundo del ajedrez, se da cuenta de que no todo es blanco o negro y que hay muchos grises en el camino. El maestro de ajedrez promete ser una serie intrigante y llena de suspense, que nos mostrará el lado oscuro del éxito y la importancia de mantener nuestros valores. El maestro de ajedrez se destacará por su representación realista del mundo del ajedrez. Los productores han trabajado con grandes maestros y expertos en ajedrez para garantizar la precisión de las partidas y las estrategias. La serie explorará la psicología del ajedrez, la concentración, la estrategia y la anticipación. Además, el maestro de ajedrez mostrará cómo el protagonista se enfrenta a la presión, la competencia y la tentación de hacer trampas para ganar. La serie planteará preguntas importantes sobre la ética, la ambición y el precio del éxito. El elenco de El maestro de ajedrez estará encabezado por un joven actor turco que ha demostrado su talento en producciones de teatro y cine. Se espera que su interpretación del protagonista sea memorable y que le valga el reconocimiento internacional. En octavo lugar, tenemos un drama que promete ser un thriller psicológico, El reflejo en el espejo. Esta serie nos contará la historia de una mujer que comienza a ver su reflejo comportarse de manera extraña. A medida que investiga, descubre que su reflejo tiene una vida propia y que está tratando de tomar el control de su vida. El reflejo en el espejo promete ser una serie inquietante y llena de giros inesperados, que nos hará cuestionar nuestra propia realidad. El reflejo en el espejo se destacará por su atmósfera opresiva y su suspense psicológico. La serie utilizará efectos visuales y sonoros para crear una sensación de paranoia y desconfianza. La protagonista se verá obligada a cuestionar su propia cordura y a enfrentarse a sus miedos más profundos. El reflejo en el espejo explorará temas como la identidad, la dualidad, la esquizofrenia y el poder de la mente. La serie planteará preguntas importantes sobre la naturaleza de la realidad y la fragilidad de la percepción. El elenco de El reflejo en el espejo estará encabezado por una actriz turca conocida por su talento para interpretar personajes complejos y atormentados. Se espera que su actuación sea escalofriante y que mantenga al espectador al borde de su asiento. El noveno drama en mi lista es La promesa del mar. Esta serie nos transportará a un pequeño pueblo costero, donde un grupo de pescadores descubre un antiguo tesoro hundido. A medida que intentan sacar el tesoro a la superficie, se enfrentan a una serie de obstáculos y peligros que pondrán a prueba su amistad y lealtad. La promesa del mar promete ser una serie llena de aventura, misterio y romance, con unos paisajes impresionantes y una historia que nos mantendrá enganchados hasta el final. La promesa del mar se destacará por sus impresionantes escenas submarinas y sus emocionantes secuencias de acción. Los productores han trabajado con expertos en buceo y efectos especiales para crear una representación realista del mundo submarino. La serie explorará la belleza y el peligro del mar, así como la conexión entre los pescadores y su entorno. Además, la promesa del mar mostrará cómo la codicia y la ambición pueden corromper la amistad y la lealtad. La serie planteará preguntas importantes sobre la ética, la responsabilidad y el valor de la vida humana. El elenco de La promesa del mar estará compuesto por actores turcos y extranjeros que aportarán una diversidad cultural y lingüística a la serie. Se espera que su química en la pantalla sea convincente y que nos haga creer en su amistad y lealtad. En décimo lugar, tenemos un drama que promete ser una comedia romántica, Amor en el café. Esta serie nos contará la historia de dos jóvenes que se conocen en un café y se enamoran. A medida que su relación florece, se enfrentan a una serie de situaciones divertidas y entrañables que pondrán a prueba su amor. Amor en el café promete ser una serie dulce, divertida y llena de encanto, que nos recordará la magia del amor. Amor en el café se destacará por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. La serie explorará las diferentes formas de amar y las dificultades de las relaciones modernas.
Los personajes de Amor en el Café serán carismáticos y entrañables, y sus historias nos harán reír, llorar y suspirar. Además, Amor en el Café mostrará la importancia de la amistad, la familia y la comunidad. La serie planteará preguntas importantes sobre el compromiso, la confianza y el valor de las relaciones humanas. El elenco de Amor en el Café estará compuesto por jóvenes actores turcos con talento para la comedia y el romance. Se espera que su química en la pantalla sea contagiosa y que nos haga creer en su amor. Y finalmente, en el 11º lugar de mi lista, tenemos un drama que promete ser un éxito de crítica, El silencio de las campanas. Esta serie nos contará la historia de un grupo de monjas que viven en un monasterio aislado. A medida que se enfrentan a una serie de desafíos, se dan cuenta de que su fe se está poniendo a prueba. El silencio de las campanas promete ser una serie profunda y reflexiva, que nos hará cuestionar nuestras propias creencias y valores. El silencio de las campanas se destacará por su atmósfera contemplativa y su exploración de la fe. La serie mostrará la vida cotidiana de las monjas, sus oraciones, sus trabajos y sus relaciones entre ellas. La serie explorará las dudas, las tentaciones y los desafíos que enfrentan las monjas en su búsqueda de la verdad. Además, El silencio de las campanas planteará preguntas importantes sobre la religión, la espiritualidad y el significado de la vida. El elenco de El silencio de las campanas estará encabezado por una actriz turca conocida por su talento para interpretar personajes complejos y espirituales. Se espera que su actuación sea conmovedora y que nos haga reflexionar sobre nuestra propia fe. Y ahí lo tienen. 11 dramas turcos que, según mis predicciones, van a dominar el panorama televisivo en el 2025. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro conmigo y que estén tan emocionados como yo por ver estas series. Así que, para recapitular, hemos explorado Sombras del Bósforo con su mezcla de romance y misterio, el legado del sultán y su fastuoso viaje al Imperio Otomano, la aventura arqueológica en la ciudad perdida, el drama conmovedor de El aroma del olvido, el regreso renovado de La hija del embajador 2.0, la frescura juvenil de Generación Z, la intriga de El maestro de ajedrez, el thriller psicológico de El reflejo en el espejo, la aventura marítima de La promesa del mar, la dulzura de Amor en el Café y la reflexión profunda de El silencio de las campanas. Un abanico de opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Son ustedes la razón por la que este canal sigue creciendo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos dramas les emociona más? ¿Hay algún otro drama turco que creen que va a ser un éxito en el 2025? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, mis adorados amantes de las series. Que tengan un día maravilloso.